Bien, buenas tardes, ¿cómo les va? Yo el día jueves les envié este ejercicio a resolver, donde ustedes tenían que calcular cuál era la fuerza 1, la fuerza 2 y la fuerza 3 con respecto a estas tres cargas que acá tienen sus valores y los signos. Bien, ¿cómo hacemos para calcular la fuerza 1? Yo ahorita he tratado de hacer otro ejercicio, así ustedes lo ven desde ahí para poder armar este. ¿Cómo sería entonces? Quedamos que tenemos fuerza 1, fuerza 2 y fuerza 3. Yo voy a tratar de determinar, aunque más no sea, una sola de las fuerzas. La fuerza 1 es la fuerza que voy a tener sobre la carga 1. ¿Debido a quién? Debido a estas dos cargas. Entonces, voy a tener que calcular la fuerza 1 debido a la carga 2, es decir, en definitiva, entre la carga 1 y la carga 2 son fuerzas de atracción, porque una es positiva y la otra es negativa. Entonces, esta fuerza es de atracción. Esta sería la que denominamos F12 y F12, es decir, 1,2 porque sería de la carga entre la carga 1 y 2. Para calcular esta fuerza ustedes saben cómo calcularla, es decir, van a tener que la fuerza 1,2 va a ser igual a K por Q1 por Q2 dividido la distancia al cuadrado, que recuerden que la distancia tiene que estar dada en metros. Entonces F12 es 9 por 10 a la 9 newton por metros cuadrados dividido Coulomb cuadrado por el valor de la carga 1, que yo le he puesto 8 microcoulomb. Tendríamos que ponerla 8 por 10 a la menos 6 coulomb por la fuerza 2, que es negativa, pero bueno, la negativa, lo único que me va a dar el hecho de que sea negativo es, si la fuerza me aparece negativa, es porque va a significar que es una fuerza de atracción. De 5 por 10 a la menos 6 coulomb dividido la distancia al cuadrado, que la distancia entre estas dos fuerzas yo le he marcado 2 metros, será en definitiva 2 metros al cuadrado. Vamos a ponerle así el 2 al cuadrado y el metro al cuadrado, de tal manera de que yo pueda simplificar metros con metro. Los 2 coulomb lo voy a simplificar con el coulomb cuadrado y me va a quedar en newton. Entonces, esa fuerza 1,2 va a venir dada por esto, recuerden que sería 2 al cuadrado 4. Entonces, 2 puede quedarme en 2, 10, 10 por 9, 90. 90 por 10, acá tengo 9, acá tengo menos 12, me va a quedar 90 a la menos 3 newton, que sería 0,09 newton. Este sería el valor que yo voy a tener de la fuerza 1,2. Pero, ¿qué otra fuerza actúa aparte de esta sobre la carga 1? La carga 1, Q1, que era positiva, está actuando también la fuerza Q3, que es negativa. Entonces, la fuerza entre estos dos también es una fuerza de atracción, el cual me va a quedar en definitiva de esta manera: F13 y F13. Voy a tener que calcular entonces la F13. La F13 ya sabemos que es K por Q1 por Q3 ahora, Q3 dividido la nueva distancia al cuadrado, es decir, la distancia 1,3. Acá debería haber puesto distancia 1,2. Entonces, F1, F13 es K 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado por la carga 1 es 8, sigue siendo 8. 8 por 10 a la menos 6. 8 por 10 a la menos 6. Acá me olvidé en este de que el valor era negativo. 8 por 10 a la menos 6. Coulomb. Por la otra es de menos 6. Menos 6 por 10 a la menos 6 Coulomb. Dividida la distancia, que en este caso la distancia que yo tengo es 2 más 3,
5, o sea que me va a quedar 5 al cuadrado, metro cuadrado. Los pongo aparte para poder simplificar. Recuerden que ese 5 cuadrado se transforma en 25. Entonces yo acá voy a tener F13 que va a ser igual a, sacando una cuenta rápida, 9 por 8 por 6 dividido 25, me quedó 17,28 por 10 a la menos 3, porque yo acá tengo 9 y acá tengo 6 y 6 es 12, 9 menos 12 me va a quedar menos 3, igual Newton a menos 0,017 le podríamos poner Newton aproximando. Para que tengan una idea, es decir, cuando sacan en una calculadora, si lo quieren sacar completo, a ver, yo se los voy a mostrar de esta otra manera, viéndolo allí. Acá tendríamos 9 exponente 9 por 8 exponente menos 6 por 6 o menos 6 si quieren ponerle, pongámoslo entre paréntesis, menos 6 exponente menos 6 también, dividido 25. Esa sería la forma. Y ahí me quedó un error porque cometí un error yo. El 9 exponente 9 por 8 exponente menos 6. No considero el signo, así no tenemos tanto problema. Acá me faltó el por. Allí tiene que ir un por dividido 25. Eso me quedó 0,01728, que es lo que básicamente lo que me había dado. Bueno, entonces la fuerza 1 va a ser igual a la suma de la fuerza 1, 2 más la fuerza 1, 3. ¿Por qué digo la suma? Porque observen una cosa, yo tenía la carga 1, que esta era la carga 1, Q1, positivo. ¿Qué va a ocurrir con esta? Yo tenía una fuerza F12, que era para en ese sentido, y la otra fuerza es F13, que tiene exactamente el mismo sentido. Entonces, como tienen el mismo sentido, los voy a tener que sumar. En este caso, la fuerza 1 me va a quedar, como la suma de esto, bueno, menos 0,09 newton, más o menos en este caso 0,017 newton. En definitiva me va a quedar como menos 0,107 creo newton. Ese sería el resultado de la fuerza 1. Ahora hay que calcular para la fuerza 2 y la fuerza 3. Rápidamente, sin hacer cálculos, voy a tomar que si este es negativo, que es Q2, yo tengo que calcular las fuerzas que se van a dar debido a Q1 y debido a Q2, a Q3. Entonces, Q1 y Q2 ya habíamos visto que eran de atracción, es decir, yo tengo F1, 2. Bien, y entre Q2 y Q3 son fuerzas de repulsión. O sea que acá yo tengo F1, 3. Eso significa que esto lo estamos haciendo para el caso de que nosotros tenemos las cargas como yo tengo. En el ejercicio aparecen las cargas de otra manera. Entonces, sobre Q2 voy a tener una fuerza F1, 2 y una fuerza F1, 3. Básicamente acá una les va a dar negativa, la otra les va a dar, la fuerza 1, 2 y la fuerza 2, 3. Y la otra le va a dar positiva porque es de repulsión, pero lo que tendríamos que tratar de hacer es no utilizar por ahí el tema de signos. ¿Por qué? Porque acá se me va a producir que F2 va a ser la suma de F1, 2 más F2, 3. F1, 2 ya lo tienen calculado, o sea, lo único que tienen que calcular es F2, 3, nada más. Y después, para el último,
para sacar el F3, que este es Q1, esto sería Q2 negativo, y acá voy a tener Q3. Bueno, ¿qué va a pasar entonces en Q3? Y analicemos. Debido a Q2 son de repulsión. Bien, entonces esta es F1,3. Sí, está bien. No, perdón, F2,3 porque es de repulsión. Y debido a 1, F1,3 será esta que está acá, F1,3, que ya también la tienen calculada y son de atracción. O sea que observen, en este caso, la fuerza 3 me va a quedar como la resta de F2,3 menos F1,3, o al revés, depende cómo les quede, para que ustedes les dé en Newton y a su vez les quede positivo. Por eso les decía, acá por ahí es sumar esta sin considerar el signo y que me quede positivo, porque yo necesito saber el valor numérico, quizás no el valor en signos, porque me va a dar cualquier cosa. Es decir, lo tendría que analizar a partir de cuál es el eje positivo y cuál es el eje negativo, sin tener en cuenta la situación que nos da acá en estas fuerzas, que nos dio negativo, pero porque lo único que me indica el negativo que vienen a ser fuerzas de atracción y el otro es repulsión, pero yo el análisis para saber si F1, F2 y F3 cómo son, lo debo hacer en función de F1, las dos fuerzas tienen el mismo sentido, tendré que sumarlas. F2, las dos fuerzas tienen el mismo sentido, tendré que sumarlas. F3, las fuerzas tienen sentido contrario, deberé restarlas. Bien, espero que con esto puedan resolver la ejercitación.